Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones, el viernes 18 de agosto de 2017. Un abrazo fraterno a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan como siempre a través de los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en las plataformas digitales, usted nos encuentra en el fanpage Facebook TVO Canal 23, en el de Will Salgado. De igual modo nos puede ubicar en Twitter, en la transmisión a través de Periscope. Si desea, tiene la otra opción de descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y entonces nos acompaña en cualquier país en el mundo y tiene las opciones de toda la programación variada de TVO Canal 23. Dos números que estarán habilitados, como siempre, en el segundo segmento de Conexiones, 2263-0023, 2264-9179, para que participen con el comentario o la pregunta para nuestros invitados, si así lo desean. Les explico un poco los temas que vamos a tener un poco en la reflexión, en el análisis de esta tarde. Amenazas a la independencia de la Sala de lo Constitucional, elecciones de magistrados de segundo grado, hablaremos de elecciones 2018 y el financiamiento de partidos políticos, el tema de seguridad ciudadana, esto conectado desde luego la seguridad ciudadana con el tema del clima de negocios. Todo esto lo vamos a reflexionar a la luz del informe de coyuntura legal institucional del primer semestre de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Esta tarde agradecemos que está con nosotros en nuestros estudios Javier Castro, él es el director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, William. Es un honor estar acá contigo de nuevo en tu programa y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Perfecto. Dicho esto, quiero recordarles a ustedes, antes de entrar en materia, de nuestro patrocinador de Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con una promoción muy especial para este fin de semana. Justamente una promoción que corre a partir de este viernes 18 al 20, que sería el próximo domingo. Es decir, la promoción consta, la tiene en pantalla. Por la segunda prenda usted está obteniendo el 50% de descuento. Aproveche la promoción porque estará en vigencia hasta el día domingo. Pues bien, dicho esto, queremos agradecer también a Marjorie de Trigueros, que nos acompaña en nuestros estudios. Le van a colocar el micrófono en este momento porque, bueno, es que a esta hora ustedes sabrán de que hay un tráfico bastante pesado en San Salvador. Es decir, después de las 4 de la tarde, a 10, más bien, ya no sabemos a qué horas, pero siempre hay un tráfico bastante pesado y Marjorie se está integrando en este momento y le están colocando el micrófono. Pues bueno, para comenzar, Javier, mientras se incorpora Marjorie, un poco la perspectiva global. Ustedes hacen el análisis de los 6 primeros meses, por eso es semestral, ¿no? Sobre un poco, yo diría como el estado del país, ¿no? Porque al final de cuentas me parece que hoy por hoy es el informe que ustedes elaboran, es como el informe mucho más profundo, mucho más elaborado, mucho más integral. Por lo menos hasta hoy no he conocido otro que sea en esas mismas proporciones. Digo, de un tanque de pensamiento que no necesariamente que no está en el gobierno, como sería el Banco Central de Reserva, digamos, para verlo en esa dimensión, por las variables que ustedes conocen. Pero bueno, en perspectiva un poco lo del 6 meses, ¿no?, de análisis. En efecto, en el Departamento de Estudios Legales de FUSADES venimos ya por cerca de 7 años preparando informes de coyuntura legal e institucional, en donde lo que procuramos hacer es monitorear lo que acontece en el país alrededor del Estado de Derecho, alrededor de la institucionalidad. Estamos, a través de los investigadores que forman parte de nuestro equipo, analizando lo que está sucediendo en el país. También vemos distintos indicadores que existen a nivel internacional y nacional de cómo se están evaluando distintas instituciones, también algunas percepciones que pueda tener la ciudadanía, y esto lo hacemos no solo con el objeto de monitorear, sino que también nos parece que lo correcto es proponer y también mencionar qué creemos que debe hacerse para mejorar nuestro país. Entonces es así como hacemos este informe, que está compuesto de varios ejes. Por un lado tenemos el tema de Estado de Derecho e institucionalidad, también abordamos lo relativo a transparencia y por último el tema de seguridad ciudadana y clima de negocios. Y todo bajo un enfoque sistémico, porque nosotros estamos convencidos de que si queremos tener una institucionalidad robusta que funcione, todos estos elementos deben interactuar de forma correcta y dar resultados positivos. Entonces, eso es lo que nosotros presentamos el día de ayer, William, y fuimos dando información relevante sobre cada uno de estos ejes que nosotros estamos analizando
sobre nuestro país. Perfecto. Digamos, estamos haciendo una especie de introducción. Bienvenida, Marjorie, un gusto que nos acompañe, como siempre. Muchísimas gracias, el gusto es mío, William. Gracias por la invitación. Bueno, perfecto. Estamos hablando a manera de introducción, digamos, con Javier, entonces, poniendo en perspectiva. Son 6 meses de análisis. Ustedes tienen, porque el análisis hacen una especie de disección, ¿no? Así es. Porque van viendo por área. Y Sí. cada uno de los departamentos de FUSADES, entonces, trabaja en función de rendir ese informe semestral. Así es, tenemos el de nosotros, que es el legal e institucional. También semestralmente se presenta el económico y otro que es el social, y un anual que es el político. Entonces, lo interesante de nuestro informe, William, es que realmente es sistémico. Y cuando nosotros vemos los temas que están ocurriendo en el país, no se analizan de forma separada, sino que esa coherencia, para entender cómo está el clima de negocios, cómo está el Estado de Derecho, pero sobre todo para saber si esos derechos fundamentales de los ciudadanos se están o no respetando. Perfecto. Bueno, sería pretencioso si pretendemos agotar todo ese informe en una hora, ¿no? Entonces creo que creo que podemos enfatizar con los temas más importantes, los más relevantes que tienen que ver con la vida cotidiana de los salvadoreños. Al principio yo decía, bueno, cuáles son como los temas importantes que me parece desde el punto de vista periodístico, digo esto, ¿no? Ustedes también tienen sus propios énfasis de todo lo que han elaborado, pero las amenazas, por ejemplo, a independencia de la Sala de lo Constitucional, el tema de elección de magistrados de segundo grado, porque esto también está vinculado después a la elección de Corte Suprema de Justicia. Tenemos elección de diputados y alcaldes también para 2018, el 4 de marzo, y el tema de seguridad ciudadana. Quizás me gustaría, Javier, que entráramos hablando un poco sobre el último tema, que es el tema de seguridad ciudadana y que tiene que ver con el clima de negocios. A ver si nos ponemos un poco en perspectiva, ¿qué tanto sigue impactando? Porque digo, el tema de seguridad ciudadana tiene que ver en este país con la vida o la muerte, y lamentablemente es así, ¿no? O sea, nos debatimos entre eso, y por eso es que el tema está siempre, incluso en las encuestas, en el primer lugar, y después la parte económica. Pero a ver si conocemos los primeros, digamos, hallazgos que ustedes tienen de estos 6 meses. Bueno, lo que nosotros incluimos en el informe, William, es en efecto que el tema de la inseguridad ciudadana sigue siendo el principal problema que tenemos los salvadoreños, porque desde luego se están perdiendo muchas vidas, y eso es un tema lamentable y que lleva mucho luto a la familia salvadoreña. Y por otra parte, también se menciona de que la inseguridad ciudadana es el principal problema que está frenando el crecimiento en el país. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si hay menos crecimiento, hay menos inversión, hay menos oportunidades de empleo, que es tan necesario en El Salvador. Entonces, por eso nosotros señalamos de la importancia de poder enfrentar este problema de una forma transparente, también con efectividad, porque ciertamente en El Salvador venimos de planes tras planes tras planes de seguridad que se han preparado, algunos muy buenos, pero me parece que el reto está en la implementación de estos planes. Sí, porque en tema de seguridad, perdón, Javier, se ha probado prácticamente de todo, ¿no? Mano dura, súper dura, guantes de seda, como se le quiera llamar, cualquier cosa. Y ahora tuvimos las medidas extraordinarias, tuvimos antes la tregua entre pandillas, y al final el tema de seguridad, uno tiene la impresión que de repente, bueno, se nos sigue yendo de las manos este país en el tema de seguridad. Se nos sigue yendo de las manos, y lo que vemos es que hay planes, hay mesas de discusión donde están los distintos actores conversando sobre el problema de la inseguridad. Y nos parece que no se están dando los resultados esperados. Hay que decir algo, si nos comparamos con el anterior semestre, sí tenemos una reducción de homicidios. Semestre 2016, exacto, que sería de julio a diciembre del año pasado. Sí se mira que hay una reducción en homicidios, porque estábamos en unos niveles altísimos. Sin embargo, lo que estamos viendo es una reducción de cerca del 40% de homicidios en relación al mismo periodo del año pasado, pero todavía son cifras muy altas, William. Entonces nos parece que tenemos que revisar nuestras estrategias de seguridad para que éstas sean más efectivas, y al mismo tiempo también hay que tener presente que esto no depende únicamente de un ente del Estado, sino que acá intervienen varios entes del Estado. Entonces, en la medida que tengamos una adecuada coordinación entre todas las distintas instituciones que intervienen en materia de seguridad, así habrán mejores resultados. Y otra de las cosas que nosotros mencionamos en el informe es que sí señalamos que el combate a la criminalidad tiene que ser con efectividad, con rigurosidad, pero tiene que ser también enmarcado dentro del respeto a la ley. Que es la parte de institucionalidad. Es la parte de institucionalidad. Entonces,
tiene que hacer esta lucha desde un plan integral que mencionamos que desde luego tiene que abordar el control del crimen, la prevención y la rehabilitación, pero todo esto enmarcado dentro del Estado de Derecho. Sí, porque Marjorie, uno se pregunta, bueno, por ejemplo, el caso de la tregua entre las pandillas que hubo, esto se dio en el marco de la institucionalidad, no parece que esté dentro de ese marco, no hubo tantas irregularidades. Bueno, de hecho hay un proceso judicial abierto por eso y por otras cosas, pero uno dice, bueno, ¿qué tanto se puede proteger o cuidar la institucionalidad en el país en el marco de una situación de inseguridad tan voluble, tan difícil y complicada que tenemos en este país? Porque leyendo el informe de ustedes hablaban, por ejemplo, en las denuncias de abusos cometidos por la Policía Nacional Civil, más o menos 185 denuncias y 25 más ahí, pero también hablaban de 340 que tenía registrada la Inspectoría de la Policía Nacional Civil. Me llamaba la atención esto porque tiene que ver con todo este tema, ¿no? ¿Cómo poder hacer frente entonces a una situación de violencia que tenemos con la institucionalidad que se cuenta? Efectivamente, la institucionalidad es un pilar fundamental si queremos combatir el problema número uno que nos afecta a todos los ciudadanos, que es justamente la delincuencia. Cuando nosotros vemos todo el tema de la tregua, pues preocupa. Nosotros como institución hemos reiterado la importancia que la política nacional para combatir la delincuencia tiene que ser primero enmarcada en la Constitución, tiene que ser también efectiva y sostenible, pero sobre todo transparente. Entonces, todo aquello que no se haga transparente, entonces pues tendrá, como en este caso, ¿verdad? No se sabe, los ciudadanos están a la expectativa de qué es lo que va a ocurrir, y realmente cuando es un tema tan importante nosotros necesitamos instituciones fuertes, la Fiscalía, la Policía, esa coordinación. Cuando nosotros vemos en la encuesta que hacemos trimestralmente en FUSADES, hacemos un punteo de cuánto es la confianza que tienen las personas en las instituciones, y justamente en el tema de la Fiscalía, en el tema de la Policía podemos ver que tienen notas bajo 5 cuando lo mejor sería 10, y eso dice mucho. Y eso nos lleva a otro tema importante que son las extorsiones. Realmente, claro, ¿por qué la gente no denuncia? No denuncia o por miedo, temor a la represalia, pero también porque no confía en las instituciones. Entonces esto preocupa porque si nosotros vemos, por ejemplo, y me voy a permitir enseñarles aquí un gráfico. Si le levanta un poquito, creo que más o menos, ahí está bien. Ahí está aquí. Bien. Cuando se le pregunta, por ejemplo, a los empresarios cuál es el factor que más les está dañando el clima de negocios, entonces fíjese usted, William, aquí la línea roja, el 26% dice un que es, más, con gusto, perdón, gracias, que es la delincuencia. Es decir, que tenemos años donde la delincuencia es el factor número 1 que afecta el clima de negocios, pero también que afecta la calidad de vida de los salvadoreños. Entonces, esto es por un lado. Ahora, se logró... sí, está ahorita al aire. Entonces, justamente el gráfico. Si vemos aquí la línea roja, podemos ver entonces que el factor número 1 que afecta el clima de negocios en el país, de acuerdo a cerca de 500 empresarios encuestados, dicen que es la delincuencia la que más está afectando. Y eso afecta también pues la calidad de vida. Y por otra parte, si por ejemplo vemos este otro gráfico que es con respecto a las denuncias de extorsiones, podemos ver, por ejemplo, que en junio solo hubo cerca de 193 denuncias de extorsiones. El pico que se muestra antes es de enero 2017. Esto es de enero 2017. Y entonces ¿Qué puede estar haciendo la diferencia? Pues la verdad es que no tenemos rastreado cuál sería la razón. Lo que sí podemos decir es que alrededor de todo este tiempo que estamos hablando, de 2013 hasta 2017, podemos ver que hay alrededor de 200 denuncias prácticamente al mes. Pero realmente sabemos que en El Salvador hay muchas más extorsiones, ¿verdad? Que y el subregistro es muy alto quizá, ¿no? Y es muy alto y está esa cifra negra, la cual nos lleva al punto de que si nosotros queremos combatir este tipo de delitos, es necesario contar con cifras fidedignas y verídicas para poder tener un combate efectivo. Entonces, por eso es que la institucionalidad es tan importante. Ahora, entonces, en este primer capítulo, Javier, ustedes amarran directamente el tema de seguridad con certidumbre o incertidumbre en el clima de negocios. Sí, definitivamente tiene una consecuencia en el clima de negocios, porque además también recordemos lo que significan los costos de la violencia también que le significan al país, ¿verdad? Entonces también eso tiene un efecto en afectar la competitividad que tiene El Salvador.
Porque respecto del Producto Interno Bruto, el país está gastando, erosionando su economía. ¿En cuánto sería más o menos? Recuerdo unos datos, no sé, Marjorie. 29%, ¿será? Cerca del 29% según datos que daba el Instituto de Economía y la Paz. Varía un poco con lo del BCR. Sí, lo que ocurre es que en este porcentaje del PIB tiene factores desde cuánto es el costo de la institucionalidad, pero también tiene costos como cuánto se deja de percibir un empresario por ejemplo, por el tema de la incertidumbre. Es decir, ¿ustedes están considerando variables que no necesariamente las incluye Banco Central? De hecho, este no es nuestro directamente, sino que es del Instituto para la Economía y la Paz. Sí. Entonces, pero también el BID ha hecho otros estudios referentes a cuánto cuesta, ¿verdad? Y por ejemplo, en el último estudio que sacaron en febrero de 2017, colocaban a El Salvador como el segundo país con mayores índices de homicidios dolosos, por ejemplo, a nivel de América Latina. Y entonces, pues esto obviamente, al tener estos altos índices, tenemos una relación de costo en relación al PIB muchísimo más alto que otros países. Javier, pero entonces tenemos un impacto del tema de seguridad que tiene que ver con la vida de las personas en este país y que golpea directamente también entonces la actividad económica. Totalmente. Esas son las consecuencias que nosotros vemos en relación a los efectos que tiene el clima de inseguridad en el país. Quiero aclarar un dato. Yo mencioné que la reducción del 42% es en relación al mismo periodo del año 2016. O sea, del primer semestre del año 2016. Al primer semestre. La reducción es del 42%. Sí. Lo que estamos viendo es que todavía, digamos, se ha mantenido bajo, pero en los últimos, según los datos de los homicidios del mes de agosto, sí estamos viendo que hay un incremento. Entonces hay que estar observando. Pero aun y cuando, como decíamos, ha habido una reducción, las cifras siempre siguen altas, porque veníamos de unos niveles exageradamente altos de homicidios. O sea, todavía hay mucho que hacer en el país. Sí, Mayor. Y tal vez es importante reiterar por qué afecta tanto a El Salvador propiamente el tema de la inseguridad. Y yo creo que todos los que nos están escuchando en este momento saben que El Salvador requiere una competitividad para generar empleos. Todos los años cerca de 60,000 jóvenes entran al mercado laboral y requieren oportunidades laborales. Y justamente cuando nosotros vemos estas cifras de homicidio y vemos instituciones que no están funcionando, esto mina el clima de inversión y ahuyenta la inversión extranjera y la inversión nacional. Entonces eso quiere decir que no tenemos fuentes de empleo que se vayan generando para estos jóvenes, y estos jóvenes tienen tres opciones: o migran y se van a Estados Unidos buscando esperanzas que no encuentran acá, tienen la posibilidad de irse al sector informal, o también unirse a pandillas, por ejemplo, o hacer actos delictivos. Entonces, al final, por eso es que importa tanto combatir este problema tan grande que tiene El Salvador para poder ir generando y revirtiendo este círculo vicioso que tenemos actualmente. Estaba observando, por ejemplo, en el apartado que tiene que ver siempre con el clima de negocios, por ejemplo, que cae en el índice de libertad económica, pero hay una mejora en la apertura de mercados. Entendía que esto tiene que ver por el aumento en la libertad comercial y de inversión. Es decir, tenemos de repente ciertos contrastes en algunos indicadores. Sí. ¿Cómo se explica eso? O sea, yo creo que, por ejemplo, El Salvador desde 1990 es un país que ha estado abierto al mundo. Es decir, cambiamos esa política, ¿verdad?, de estar cerrado al mundo, y ahora tenemos un país pues prácticamente globalizado. Cuando salimos de la guerra y en los 90 se empieza todo este marco jurídico como la ley de zonas francas, luego más adelante una ley de inversiones, ya en los 2000 una ley de servicios internacionales. Entonces todo esto es lo que nos ha permitido construir lo que tenemos hoy. Entonces, si bien tenemos bajas en competitividad, los marcos jurídicos los seguimos teniendo. Tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces eso es lo que nos hace que tengamos un indicador alto en el tema de apertura comercial. Ahora, pero sigue desfavorable, por ejemplo, en términos generales, en la parte de percepción del clima de inversión. Absolutamente. Ustedes hacen un comparativo, incluso me llamó la atención porque de 1999 a 2017, ¿no? Sí, aquí está, por ejemplo, si nosotros vemos la percepción que tienen los empresarios, podemos ver que de todos los empresarios encuestados, el 58% considera que el clima de negocios es negativo. Es decir, que de 10 empresarios encuestados, 6 creen que tenemos un clima de negocios negativo. Apenas el 4% cree que es positivo.
Entonces esto es una tendencia que se ha dado, pues, pero prácticamente se acentúa desde 2008 a la fecha, donde vemos que aquí en la parte azul puede ver que no mejora la percepción del clima de negocio. Y 2008 que coincide con la crisis económica, ¿no? Exactamente, así es. Y no hemos logrado recuperarnos, sino más bien vamos empeorando. Y cuando lo vemos con los factores que afectan, uno de los factores es el poco crecimiento económico, las malas políticas también del gobierno, sí, y entre otras. Bueno, decía Javier que está el análisis, la reflexión, pero también están las recomendaciones. Quizás cuando regresemos después de la pausa, hablamos un poco de recomendaciones para pasar a los otros temas que tenemos acá en la agenda, para tratar de avanzar en el tiempo. Vamos a ir a una pausa comercial. Cuando regresemos tendremos habilitados 2 números de teléfono. Si ustedes desean, pueden participar con el comentario o la pregunta. 2263-0023-2264-9179. Recuerdo a ustedes nuestro patrocinador de Conexiones Almacenes Bomba, que tiene una promoción para fin de semana. Por la segunda prenda usted obtiene el 50% de descuento. Esto concluye el próximo domingo. Regresamos. Desde 1956, Aves, Asociación de Avicultores de El Salvador, trabaja por mejorar la productividad, eficiencia y competitividad de la industria avícola, garantizando seguridad alimentaria a la población a través de productos nutritivos y de primera calidad. El pollo y huevo contienen alto valor proteico, indispensables en una dieta balanceada. Aves, 60 años brindando nutrición a las familias salvadoreñas. Siga con nosotros, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad capital de San Salvador. Está con nosotros en nuestros estudios Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, y también Marjorie de Trigueros, investigadora del mismo Departamento de FUSADES. Pues bien, a ver, creo que es relevante que habláramos en este momento, Javier, sobre la parte que tiene que ver muy rápidamente elección de magistrados de Corte de Cuentas de la República, que, bueno, está prácticamente en el impasse. Y a la luz de eso también ya prácticamente en paralelo está ocurriendo ya todo este proceso que se anticipa sobre elección de magistrados de Sala de lo Constitucional. Todo esto está vinculado y además ustedes han hecho la reflexión sobre elecciones, que es otro tema, elección de diputados y alcaldes 2018. El marco general, ¿cómo se está viendo entonces en estas elecciones de segundo grado? Bueno, nosotros llegamos a una de las conclusiones en este informe de que encontramos deficiencias en los procesos de elección de funcionarios. Hemos visto, por una parte, que han habido retrasos en distintas elecciones. En el caso ya de la Corte de Cuentas, por ejemplo, ya tenemos un retraso porque debieron haber sido electos a finales del mes anterior. Entonces ahorita tenemos una institución acéfala, pero no solo vemos las deficiencias por el lado de los retrasos, sino que también encontramos de que los procesos que se llevan a cabo en la Asamblea Legislativa nos parecen que son insuficientes y no tienen el rigor que deberían tener a la hora de seleccionar a estos candidatos. En el caso de la Corte de Cuentas, hemos venido manifestando que es una institución clave, pues es la que se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos, es la que cuida de que no haya despilfarros, que no se use para fines que no son los previstos en la ley los recursos públicos, que no haya abuso en términos generales del uso de los recursos públicos, que por cierto son muy escasos en El Salvador. Y lastimosamente la institución, que es la Corte de Cuentas, no ha asumido su rol, no ha cumplido su rol de ser un contralor de los fondos públicos, sino que más bien hemos visto una institución que ha actuado de forma discrecional y con criterios políticos. Y en ese sentido no ha asumido su rol, y por eso nosotros hemos estado pidiendo, y lo han hecho también otras instituciones de la sociedad civil, que sea una elección sobre la base de la idoneidad, que se elijan personas independientes y personas que lleguen comprometidas a velar precisamente por el buen uso de los recursos públicos. Y nos preocupa de que están apareciendo en los medios de comunicación, por ejemplo, hemos visto reportajes en donde varias de las personas que están siendo tomadas en cuenta y aparecen como que son las que tienen mayor posibilidad de aspirar y llegar, son personas que están siendo bastante cuestionadas. Unas que han estado en la misma Corte de Cuentas y ya tienen problemas, otras que se identifican con partidos políticos, y entonces o se habla de reelecciones y no hemos evaluado el trabajo que han hecho estas personas cuando han estado en esa institución. Y entonces, bueno, nosotros esperaríamos que sea una elección
teniendo en cuenta los intereses del país. Y además, que se respete la jurisprudencia constitucional. Ya van 4 ocasiones en las cuales se ha declarado que las elecciones no cumplen los parámetros constitucionales. Sí, y justamente ha ocurrido, sala de lo constitucional corrige la plana sobre este tipo de elecciones, y sobre todo Corte de Cuentas en particular, ¿no? Así es. En el caso de la Corte de Cuentas, me refería a 4 veces se ha declarado de que no cumple con los parámetros constitucionales la elección. Sí, la semana pasada, de los nombres que se mencionaban, casi que estaba a las puertas de que ocurriera lo mismo, ¿no? Porque todo el mundo tenía el perfil de los funcionarios que iban a ser reelectos, y uno decía, bueno, el caso de Kunze, el caso de Barahona, y prácticamente desde afuera se podía ver cómo se anticipaba un escenario en que prácticamente la sala se iba a ver casi que obligada entonces a declarar inconstitucional esto. No hubo votación, pero apareció otro nombre posteriormente que también tenía inconvenientes por la afiliación partidaria, ¿no? Y fíjate que por eso estamos diciendo que se tiene que cuidar esos perfiles, de que no vengan personas con señalamientos ni con vinculaciones con los partidos políticos. Y estas preocupaciones y las alarmas sonaron cuando vimos lo que pasó en la plenaria del 18 de julio, que fue llamada el Martes Negro, que fue cuando reformaron la ley de extinción de dominio, metieron el tema en los tránsfugas y reformaron la ley del sistema de pensiones. Entonces, todo se escuchaba que lo que faltaba dentro de esa negociación era la Corte de Cuentas. Y en ese sentido hemos expresado enfáticamente que no queremos que haya repartos de cuotas, sino que queremos una institución que funcione como debe ser. Entonces, cuando vemos los procesos, William, bueno, también el caso del Tribunal de Ética Gubernamental, que por cierto también ha sido cuestionada la elección que se llevó a cabo el presidente y ya fue presentada, se ha hablado de inconstitucionalidades y todo esto. Entonces, nos preocupa la forma como se están llevando a cabo estos procesos. Y nos preocupa porque vienen procesos que son clave para nuestra institucionalidad. Y uno de ellos es precisamente el que tendremos el próximo año, el 18 de julio, en el año 2018, que es el relativo a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sí, justamente terminan periodo en julio, ¿no? Terminan el 15 de julio. 15 de julio próximo año. Y entonces ahí lo que estamos señalando es primero de que esa elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en donde se van a elegir a 4 de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, con lo que tendremos una nueva Sala de lo Constitucional, William. Y en efecto vemos preocupaciones y amenazas. En primer lugar, los ataques reiterados que ha tenido la Sala de lo Constitucional actual prácticamente desde su inicio. Luego, cuando hemos escuchado a actores políticos señalando de que fue un error elegir a estos magistrados, y error porque son independientes. Y lo último que hemos visto, y es de que suenen las alarmas y de preocuparnos, lo que escuchamos en el documento del Foro de Sao Paulo, que fue conocido hace algunas semanas, que se llevó a cabo en Managua, claro, a donde se mencionaba el objetivo de controlar los órganos judiciales. Entonces, ya claro, ¿verdad? Además de los medios de comunicación y otras cosas, pero el control de los órganos judiciales. O sea, como que hubiera ya una especie de guión sobre... Entonces, eso es preocupante porque estamos hablando de la vida en democracia y el sistema de frenos y contrapesos. Si no, veamos lo que está pasando en Venezuela, en donde no existen los frenos y contrapesos, donde no existe justicia, en donde el ciudadano no tiene ante quién ampararse y ante quién acudir cuando le violan sus derechos. Bueno, de hecho, en Venezuela la Asamblea Constituyente destituyó a la Asamblea Nacional, ¿no? Exacto. La disolvió prácticamente. Exacto. Entonces, o sea, no hay pesos ni contrapesos. No tiene, o sea, difícil hablar de democracia como concepto, digamos. No hay una república, no hay democracia si no tenemos frenos y contrapesos. Tiene que haber un equilibrio de poder, y ese equilibrio de poder y ese balance se genera precisamente cuando tenemos estas instituciones que ejercen un rol de frenos y contrapesos y además que posibilitan a que el ciudadano, cuando le violenta sus derechos, tiene una instancia ante quien acudir y enfrentar al mismo Estado, que no es fácil. Entonces, por eso se necesita el tema de la justicia constitucional, por ejemplo, que es la institución ante quien los ciudadanos deben acudir ante la violación de sus derechos consagrados en la Constitución. Javier, y en el caso de Corte de Cuentas de la República se habla mucho de la posibilidad de que haga una reforma constitucional que implique elevar la votación, que sea no mayoría simple, sino con calificada, pero algunos dicen, bueno, puede continuar con 43 votos, lo importante es que se respeten los procedimientos para la elección de la gente idónea y que no necesariamente esté dependiendo o dependa de los partidos políticos. Fíjate que esa reforma se viene planteando desde hace mucho tiempo. En efecto, en FUSAES lo hemos venido manifestando, para citarte un estudio, desde el trabajo que hicimos sobre el fortalecimiento de las instituciones democráticas con la Universidad de Salamanca en el año 2005. Ahí decíamos, tiene que reformarse la forma de elección en la Corte de Cuentas. Porque fíjate que a diferencia de las otras instituciones de segundo grado como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, esta se elige con mayoría simple, con 43 votos. Y entonces eso ha facilitado el reparto de la Corte de Cuentas.
Entonces creo que una reforma que debería aprobarse es precisamente el que se elija con mayoría calificada, con 56 votos, a los magistrados de la Corte de Cuentas. Pero también hay que hacer otras reformas. Hay que separar las funciones dentro de la Corte de Cuentas para que tengamos una instancia que se encargue de ser la Contraloría, que solo fiscalice, y un Tribunal de Cuentas totalmente independiente, como un tribunal de justicia que se encargue de los juicios de cuentas. Ahora tenemos eso, digamos, en una misma institución, que se confunde con las dos funciones, pero creemos que, además de cambiar el tema de la elección, de cómo debe realizarse, debería haber una separación en las funciones. Justo ayer estuvo con nosotros el ex diputado Jorge Villacorta, ¿no? Él no pertenece más a Cambio Democrático, pero estuvo en ese partido y antes lo que fue Convergencia Democrática, ¿no? Entonces decía él que para la época posterior a la firma de los acuerdos de paz, el tema de la Contraloría justamente fue uno de los temas que quedó un poco en el aire, ¿no? Porque habían otras prioridades y no necesariamente había coincidencias de todos de que había que crear una estructura con el perfil que tú nos estás mencionando. O sea, es una deuda prácticamente histórica que hay con este país de cómo crear una institución como esa que tenga mucho más independencia y más dientes. Definitivamente, es una deuda pendiente que se tiene desde hace mucho tiempo. Y cuando hablamos de que si queremos que el Estado tenga una respuesta eficaz luchando contra la corrupción, tiene que funcionar una serie de instituciones. Y vemos algunas que están trabajando bien. El caso de la Fiscalía General de la República, el caso del Instituto de Acceso a la Información Pública, el caso de Providad. Si bien es cierto, Providad pasó 50 años sin aplicar su ley, pero ahora está haciendo algo. Entonces, que se sume también la Corte de Cuentas y el Tribunal de Ética Gubernamental, que cumplan su rol. En la medida que todas estas instituciones funcionen y que la Corte de Cuentas haga a cabalidad sus funciones y cuide por el uso de los recursos públicos, eso daría un giro en la calidad de la democracia muy importante. Porque también hay otro señalamiento, William, se habla del clientelismo político, los criterios bajo los cuales se contrata en esa institución. Entonces, ha sido una institución que lastimosamente se le han repartido los partidos y no ha funcionado como debe ser. Y por eso es una deuda pendiente. Bueno, en términos generales, con el clientelismo político se habla siempre entonces de la escuela de la función pública, ¿no? Sí. Y al final tampoco se avanzó en eso. Es decir, hubo un esfuerzo en el pasado gobierno durante Mauricio Funes, pero al final quedó engavetado. O sea, no se sabe qué ha pasado con... Fíjate que realmente, y ahí quisiera que Marjorie desarrollara un poco el tema de la ley de la función pública, pero definitivamente es una ley necesaria. Tenemos un régimen del servicio civil que está obsoleto, pero no solo falla por ser obsoleto, sino que también falla porque no se cumple. Y si bien se han hecho enormes esfuerzos para que se tengan un marco jurídico apropiado para el tema de la función pública, lo que ha faltado es voluntad. La cooperación internacional dio una cantidad de recursos para que se tuviera una buena ley. Los españoles no dieron un españoles, Estados Unidos, varias cooperaciones. Entonces, ¿qué teníamos? Al final se hacían todos los foros, vinieron consultores, pero a la hora de la verdad de presentar el proyecto y empujarlo, ahí nadie se compromete. Y ahora seguimos igual, ya van 2 gobiernos con el proyecto, claro, y no se pasa de contarla, de tener una ley de esta naturaleza que es fundamental y daría un salto de calidad en la administración pública. Bueno, escuchamos a Marjorie. Sí, realmente es una deuda que tiene el país. Ya la Constitución ya establece la obligación que debería de haber una carrera administrativa, es decir, hasta constitucionalmente se reconoce. Pero como bien lo decía Javier, lo que ocurre es que no ha existido la voluntad política y es que es hasta cierto punto bastante obvio, porque muchas de las personas que han llegado a los puestos hoy por hoy en las instituciones, William, no han llegado ni por idoneidad y tampoco han llegado por mérito. Entonces hay un miedo que estas personas, ¿verdad? Si llega esta ley de la función pública, pueden perder los puestos que tienen actualmente. Porque la lógica de una ley de la función pública es cambiar la cultura de contratación, es que estas contrataciones se hagan en base a las mejores prácticas que ya se ocupan en países como Chile, en países como Perú, donde se hacen a través de concursos públicos. Ahora, y la lógica en esto, Marjorie, corrígeme si me equivoco, pero entiendo que es más cómo la persona con su perfil profesional se adapta al requerimiento de la plaza, no al revés, porque de repente la preocupación que siempre hay en todos lados es cómo se tuerce entonces el perfil de la plaza para que se adapte o quede a la medida de la persona que se quiere llevar, que es distinto, ¿no? Exactamente, totalmente. Es que los puestos deberían de ser descritos en la descripción del puesto de acuerdo a lo que se requiere
para ejercer X competencia. Pero no, aquí como usted bien lo dice, se hace al revés. Tengo esta persona, entonces lo voy a hacer de acuerdo a la persona que quiero contratar. Y justamente ahí es donde empieza todo este ciclo de vicios, ¿verdad? Donde digamos, la descripción de los puestos no se están haciendo de manera idónea. Y en muchas instituciones ni siquiera hay descripción de puestos, simplemente se contrata porque tal persona queremos que esté en esta institución. Con la ley de la función pública, William, esto cambiaría, porque es una nueva cultura de contratación, como le decía. Es una cultura en base al mérito, es una cultura en base a mis competencias y que tenga esa persona un espíritu de servicio, porque no olvidemos que el servidor público está al servicio de los ciudadanos. Y hoy por hoy, ¿cuántas personas no se quejan del maltrato que reciben cuando llegan a las instituciones? El otro día estábamos haciendo un estudio comparativo con Chile y con Perú, con respecto a cómo hacían ellos la contratación de los funcionarios, y todo es por concurso público y el más idóneo es el que queda. Y también veíamos cuál es la forma de mantenerlos y capacitarlos, y nos llamó la atención que ver, por ejemplo, en Perú, que ocupan métodos para capacitar a los funcionarios que ya están contratados, que usa la Universidad de Harvard, y les enseñan esta lógica de estudio de caso para que así puedan estudiar y hacer cambios en las legislaciones. Entonces yo digo, qué bueno sería que El Salvador pudiera tener ese tipo de prácticas y permitirían tener funcionarios públicos de primer nivel. Claro. Bueno, hay otro tema que creo que lo podríamos reflexionar, y es lo que está pasando con el tema de pensiones, ¿no? Porque la Asamblea Legislativa viene debatiendo desde hace rato el tema, pero no se llega a ningún acuerdo. Bueno, el FMLN parece que desistió de la opinión que tenían de que se convirtiera en un modelo mixto en el manejo de las pensiones, pero hay una propuesta que se conoció también esta semana y que tiene que ver con la confluencia o la integración de varios partidos políticos. Quizás hablamos de eso porque me indican de que tenemos que hacer una pausa comercial para que tengamos tiempo y reflexionemos por lo menos al cierre. Nos quedan más o menos unos 15 minutos. Vamos a ir a una pausa con nuestro anunciante, regresamos. El tema de pensiones, Javier, sigue pesando mucho en la discusión pública, en la Asamblea Legislativa, que todavía no se ponen de acuerdo, pero parece que uno pensaría que hay algunas luces, ¿no? En la medida en que hay prácticamente la mayoría de partidos políticos, a excepción del FMLN, prácticamente han alcanzado un acuerdo preliminar alrededor de una propuesta. Un poco saber el análisis que están haciendo ustedes hacia dónde se puede enrumbar esta discusión, y que de tal manera que, pues sí, hay que entrar a la reforma porque no hay otra manera en el tema de pensiones para superar la crisis, pero que también eso... Alguien decía, es que no hay ninguna propuesta de las planteadas que no impliquen ciertos costos, sacrificios para los pensionados. O sea, pero entonces, ¿cómo hacer que eso sea el daño sea el mínimo posible para el pensionado? Fíjate que nosotros hemos venido trabajando sobre el tema de la reforma de pensiones desde hace varios meses, porque precisamente nos parece que es un tema fundamental en nuestro país, y en ese sentido nos ha generado mucha consternación las propuestas que han sido enviadas a la Asamblea Legislativa anteriormente. Particularmente las quiso llegar el Ministerio de Hacienda, el gobierno, en la cual se planteaba tomar los ahorros de los trabajadores. Y entonces ahí nosotros sí nos preocupamos mucho y dijimos, miren, o sea, los ahorros son sagrados, no se pueden estar queriendo resolver un problema fiscal del Estado apropiándose de los ahorros de los trabajadores, y que eso, tal como estaba planteado en las propuestas, constituía violaciones a nuestra Constitución, porque por una parte se estaba violando el derecho de propiedad de todos los cotizantes en su ahorro. Asimismo también se estaban planteando propuestas que no eran viables ni sostenibles, entonces al final tampoco garantizaban tener una pensión digna, y en ese sentido también se violentaban otros derechos como el de la seguridad social. Entonces hemos venido en esa dinámica en los últimos meses, y justo este día hubo un pronunciamiento de la ISP, que FUSADE forma parte junto con otras organizaciones gremiales, sindicales y también las AFP, y planteábamos que hemos analizado la nueva propuesta, que le llaman la propuesta integradora que han hecho los partidos de oposición, y en efecto mirábamos que es sostenible, nos parecía correcto que se respetan los ahorros de los trabajadores, y que lo que esperábamos era que se lleve a cabo
una discusión sensata en la Asamblea Legislativa y que podamos resolver de una buena vez este problema de las pensiones y que alejemos para siempre, William, ya esta amenaza de querer caerle a los ahorros de los pensionados, ¿verdad? Entonces, esperaríamos eso, mucha responsabilidad y sensatez en la discusión que llevará a cabo la Asamblea Legislativa. Ahora, hubo una reforma que finalmente la paró la Sala de lo Constitucional, ¿no? Hubo una reforma dentro de esa plenaria del 18 de julio que mencioné anteriormente, Sí. en la cual lo que se buscaba era de que estas emisiones que se hacen a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, en donde se emiten unos títulos que son de obligatorio compra por parte de las AFP, y las AFP lo realizan con los ahorros de los trabajadores que se compran estos títulos, y unos títulos que ofrecen un rendimiento muy bajo. Y entonces eso se traduce en continuar castigando los ahorros de los trabajadores, porque esos títulos están pagando una tasa de interés que no es de mercado. Entonces, querer aumentar el techo que hay actualmente, que es del 45% al 50%, ya como decía la sala, se generaba un daño intenso en los ahorros de los trabajadores, porque al final la pensión va a depender de esa rentabilidad que se ha tenido. Y según algunas cifras que escuchábamos, lo que se ha perdido desde que se tiene el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales y esa obligación de comprar esos títulos, anda cerca de los 2.000 millones de dólares que se han perdido por la baja rentabilidad de esos títulos que llegaron en un momento que se pagaba el 1.7 de interés cuando en los mercados estaban cerca del 7%. Ahora bien, Marjorie, esta discusión es la que está más presente, ¿no? Pero entonces, ¿cuál puede ser la propuesta que pueda tener más viabilidad en términos de, decíamos, de los sacrificios, pero también la parte, yo quisiera escuchar opinión de ustedes también sobre qué tanto se puede desvincular o no de la parte del tema fiscal, el tema de pensiones? Sí, ¿Hasta dónde? Es una pregunta fundamental la que usted hace, William, porque tenemos que contextualizar en qué momento se está hablando de una reforma de pensiones. Lamentablemente coincide con un momento en el cual el país está viviendo una crisis de sostenibilidad fiscal increíble, lo cual yo creo que todos los salvadoreños debemos de saber que es a raíz de dos cosas: de gastos excesivos que se han dado por parte del gobierno y también por los malos presupuestos que se hacen. Entonces hay otra realidad, que es que el sistema de pensiones actual requiere fortalecerse, pero fortalecerse pasa por ver cómo hacemos que este sea un sistema sostenible, que sea un sistema que no prometamos retornos o de pensiones altísimas y en el momento que nos toque pensionarnos no haya dinero real y efectivo para dar ese dinero a los trabajadores pensionados. Y por otra parte, hay derechos fundamentales que se tienen que respetar. Entonces, Javier hablaba del derecho de propiedad privada. Todos los que cotizamos mes a mes, tenemos una cuenta individual de la cual nosotros somos dueños exclusivos. Y entonces ahí está nuestro ahorro y ese es el que nos garantiza que el día que nos jubilemos vamos a recibir una pensión. Entonces, dicho lo anterior, como Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, nosotros hicimos una propuesta que se sumó a las que ya estaban y actualmente habían 5. Recientemente, ciertos partidos se ponen de acuerdo, que es PDC, Gana, PCN y Arena, y presentan esta propuesta integradora. Y lo interesante de esta propuesta es que ha retomado mucho de las diferentes propuestas. En el caso de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, vemos con buenos ojos que los diputados hayan tenido a bien hacer una propuesta que sea tomando lo mejor de todas. En el caso particular de nosotros, como decía Javier, vemos positivo que es constitucional porque está respetando que los trabajadores sigamos siendo dueños de nuestros ahorros. Segundo, es sostenible, no está haciendo promesas en el aire como otras promesas que decían que se iba a hacer un fondo común, la del gobierno, y solo tenía un registro contable, pero no tenía dinero real individualizado, y que se iba a seguir pagando el viejo sistema. Entonces, tenemos que también pensar de que estas propuestas pueden tener un beneficio también para el fisco, y en el caso de la Iniciativa Ciudadana, como en esta propuesta que se ha presentado integradora, ambas tienen un impacto, es decir, un alivio fiscal de cerca del 0.6% del PIB. Es decir, de que sí se está atendiendo a esa realidad. Y solo me detengo diciendo que es urgente que se apruebe esta reforma de pensiones por dos cosas. Ya en octubre toca pagar los 91 millones de dólares que corresponde a la deuda que tiene el gobierno con los trabajadores por los SIP que mencionaba Javier.
Y ya el Claro. ministro ha dicho que no tiene ese dinero. Y otra cosa importante es que el 30 de septiembre tiene que entregarse ya el proyecto de presupuesto de 2018. Y si no se ha pagado, Exacto. tenemos que incluir ese pago de pensiones, ¿verdad?, para el otro año. Entonces, si esta Ahora, propuesta... perdón, ¿no se puede resolver el tema de presupuesto, de anteproyecto de presupuesto que el ministro de Hacienda debe llevar a la Asamblea Legislativa si no se ha resuelto el tema de pensiones? Más bien es un poco- decir, de que en el presupuesto de 2018 la Asamblea Legislativa tiene que verificar y el Ministerio de Hacienda tiene que incluir el pago que tiene que hacer cada cierto Sí. tiempo por las obligaciones con los trabajadores por los SIP que compra. Porque evidentemente hoy no podrá crear una partida por ahí con $1,000 y después decir, bueno, aquí hay que meterle tantos millones. Cuando o sea, son que- 230 millones. Exacto, o sea, y lo que porque- pasa es que en el de 2017 no se incluyó y por eso es Sí. que hoy tenemos los problemas que tenemos. Y se dice, y ese es el discurso político, que las pensiones son el problema del fiscal que tenemos, cuando no es así, ¿verdad? Sino que realmente es que son obligaciones que tiene el Estado y que por Sí. ende tiene que incluirlas en el presupuesto. Si se aprueba esta reforma, hay una fórmula en la cual se reestructura lo que se debe. O digamos que si fuera caso de personas, si tenemos una deuda y tenemos las tarjetas de crédito topadas, estaríamos haciendo un refinanciamiento. Entonces, si se hace ese refinanciamiento, permite que la obligación que se tenía que pagar en octubre de 91 millones ya no sea en ese momento, sino que ya sea a un plazo más a largo plazo, pero con una tasa de interés muchísimo más favorable para los trabajadores. Bien, ahora, sobre el tema de presupuestos, Javier, el presidente de la República en cadena de radio y televisión, hizo un pronunciamiento ahí que fue con más o menos 2 minutos, quizás una cosa breve, pero que fue bastante contundente y un poco se asimiló desde afuera como incluso amenazante, ¿no? Después de que se conoció la sentencia, la resolución de la Sala de lo Constitucional. Pero el asunto de presupuesto es estratégico, ¿no? Ustedes me imagino que habrán leído el pronunciamiento que hizo el Consejo de Ministros y que justamente eso lo publicaron los periódicos el día de ayer sobre el tema de presupuesto. Sí, escuchamos precisamente las palabras del presidente, también leímos el comunicado del Consejo de Ministros y también leímos una comunicación del Ministerio de Hacienda justo después de que se emitió la sentencia del presupuesto. Y teníamos algunos comentarios que hemos hecho. En primer lugar, enfatiza el Consejo de Ministros, y lo subraya y lo pone así en negrita, de que recuerda de que el órgano ejecutivo es el responsable de manejar las finanzas y de elaborar los presupuestos. Y definitivamente que sí es el responsable, pero no hay que olvidar que es responsable y que además tiene que cumplir con la Constitución. El problema de lo que ha pasado es que hemos tenido una práctica de elaboración de presupuestos en los cuales se han venido violando normas constitucionales. Y en ese sentido es decir, sí, ok, usted tiene la responsabilidad, pero no se olvide que también tiene la obligación de cumplir con la Constitución. Y veníamos con una práctica de cerca de 10 años en las cuales se venían presentando presupuestos incompletos y reales que no incluían todos los gastos, balanceados de forma artificial. Y finalmente sobre el camino se iba haciendo todos los remiendos, ¿no? Pues sí, y entonces, haciendo transferencia de recursos de una cartera a otra y ese tipo eso, William, lo que nos ha llevado es al desorden en las finanzas públicas. Entonces, por eso esta sentencia es un precedente muy importante para ordenar las finanzas públicas en el país y además, desde luego, para respetar la Constitución. ¿Por qué, Javier, perdón, por qué un poco de tanta resistencia que uno puede percibir de parte del Ejecutivo para entrar a esta parte de ordenamiento de las finanzas? Mira, realmente es un tema que a nosotros nos ha preocupado, porque si uno dice, bueno, si yo quiero ser ordenado en mis finanzas, eso parte por tener un presupuesto correcto. Y más bien a veces lo que nosotros mirábamos es que se buscaba de balancear de forma irreal los presupuestos precisamente para que no se tenga que acudir a financiamiento, porque si no está balanceado necesitas financiamiento en el presupuesto. ¿Y qué se requiere para el financiamiento? Necesitas deuda, y para deuda se necesita mayoría calificada. Entonces muchas veces era y se ha usado para evitar generar el endeudamiento como debe ser, en el sentido de que se apruebe según las reglas que establece la Constitución y que los partidos se pongan de acuerdo. Pero se ha venido balanceando de esta forma artificial, que ha evitado generar el endeudamiento como debe ser, y al mismo tiempo se ha dado otra distorsión que tiene que ver con la emisión de las LETES, porque las LETES
que es lo que se llama la deuda flotante, estas sirven para descalces temporales en los ingresos. Pero eso no se ha usado para eso, sino que se ha usado para gasto corriente. Y ya hemos visto cómo es común de que se tiene un cierto límite de emisión de estos títulos, y cuando ya se va a topar el límite de esos títulos, lo que se hace es pasarlo a deuda de largo plazo. Y entonces hemos estado en esa mecánica desde hace mucho tiempo, y eso ha conllevado también a que tengamos un alto endeudamiento en el país. Que alargar estos plazos es como que uno tenga una vivienda para un periodo de un préstamo, digamos, de un crédito para vivienda para 15 años, y luego entonces dice uno, bueno, voy a tratar de que baje la cuota de $400 a 200, pero implica entonces aumentar 10 años más al plazo. Exacto. Es parecido, ¿no? O, por ejemplo, pagar un gasto con la tarjeta de crédito. Sí. Pagar el pago de la casa con la tarjeta de crédito, y cuando topo la tarjeta vuelvo a pedir otro préstamo y así estoy. Ahora, en el pronunciamiento del Consejo de Ministros, Marjorie, ellos señalan, por ejemplo, el numeral 3, dice: resulta lamentable que la Honorable Sala de lo Constitucional no se haya pronunciado sobre las fuentes de ingresos del presupuesto, sino que se circunscribió a los egresos del mismo. ¿Debía entrar la sala a ese tipo de detalles? Lo que se estaba viendo o que se interpuso la demanda era por la inconstitucionalidad, que no estaba, digamos, cumpliendo lo que establece la Constitución, que se llama el equilibrio presupuestario. Sí. Y ahí lo que dice es que gastos e ingresos deben de estar de alguna manera balanceados. Entonces, eso era lo que tenía que resolver la sala, porque eso era lo que se estaba alegando. Sí. Entonces, claro, la sala resuelve y dice, efectivamente, en el presupuesto no se incorporaron el pago de pensiones por los IPP, no se incorporó la devolución de IVA y de renta, no se incorporó el pago de las pensiones del IPSFA y el subsidio de la electricidad, entre otros. Entonces, la sala realmente se circunscribe a ver a dónde estaba la inconstitucionalidad, que era por ese desbalance, que los ingresos sí los habían puesto, pero lo que faltaba era justamente los egresos o los gastos que iba a tener. De acuerdo. Ahora, siendo pragmáticos en este país, porque bueno, se ha dicho en el pasado insistentemente de que los presupuestos en términos generales en el pasado siempre se han presentado desequilibrados o desfinanciados. ¿Es posible, siendo pragmático, digamos, es posible presentar un presupuesto equilibrado o realmente o es imposible en este país? Yo creo que sí, la Constitución realmente dice que el órgano ejecutivo es el encargado de las finanzas públicas y el encargado de mantener el equilibrio presupuestario. Esto lo que quiere decir es que si el Estado sabe, el gobierno sabe que va a tener gastos ineludibles y que son previsibles, esos son los que se tienen que poner. Obviamente habrán gastos, William, que tal vez no se sabe. Por ejemplo, si hay un desastre natural o algo, sí, pues no se puede saber y no se presupuesta. Pero el punto es de que obligaciones tan obvias como el pago del subsidio, como esa obligación del pago de los IPP, está ahí, se sabe cuánto se tiene que devolver en devoluciones para el IVA, para renta. Eso es lo que dice la Constitución que no se debe hacer. Si sabemos de este tipo de gastos con anterioridad, es obligación constitucional del órgano ejecutivo de ponerlo en el proyecto de presupuesto. Y solo cierro diciendo que el presupuesto del año 2018 tendrá que cumplir esta obligación de ser equilibrado, porque ya la sala lo dijo y bueno, y solo es cumplimiento de la Constitución. Bueno, solo nos queda un minuto, Javier, para cerrar. Tu opinión sobre el tema, bueno, y la manera de conclusión, digamos, entonces, ¿para dónde, cómo salir de esto? Bueno, yo creo que primero, de nuevo, el llamado a la sensatez, a que en el presupuesto que se va a presentar el próximo mes a la Asamblea Legislativa por parte del Ministerio de Hacienda, que estarán ya preparando porque queda poco tiempo, se respete lo que establecen los parámetros constitucionales y que esto nos lleve a ordenar las finanzas públicas. Cuando hablamos de presupuesto, en efecto, hay elementos que son estimaciones, pero hay gastos que se saben ciertamente que se van a realizar, y entonces no hay excusa para omitir gastos que se sabe que se van a hacer y que son una realidad, como es lo que hemos visto este año con el pago del FOPE. Entonces, el llamado que hacemos nosotros es eso, esperamos de que se respete la jurisprudencia y que se tenga un presupuesto completo conforme a la Constitución. Ahora, ¿ya no hay posibilidades o la sala todavía puede intervenir en esto o no? Es que hay varias cosas. Digamos que hay un doble camino. Por una parte, la sala ordena que se hagan ajustes en el presupuesto del 2017 para lo que resta del año. Ya establece una serie de medidas
y alguna serie de modificaciones que tendrán que hacerse. Es decir, aún cuando se declaró inconstitucional Exacto, el presupuesto. exacto. Le dice, tiene que ajustarlo y arreglarlo, incluir los gastos que no incluyó. Y por otra parte, también queda claro que por ser un precedente constitucional, para el presupuesto del 2018 tendrá que respetarse todos esos parámetros. Bueno, ahora sí se nos fue el tiempo. Gracias, Marjorie, por haber compartido con nosotros, muy gentil. Muchísimas gracias por la invitación y estamos siempre a sus órdenes. Bueno, gracias, Javier. Gracias, William. Un honor estar acá. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver el próximo lunes a las 5 de la tarde. Estaremos hablando con Celia Medrano de Cristosal para hablar del asunto de los compatriotas inmigrantes, los compatriotas que van hacia Estados Unidos, un poco lo que está pasando con el TPS y todos esos temas vinculados. Gracias por su fiel sintonía. Que descansen el fin de semana. Buenas tardes.